El hombre como imagen de Dios. Hombre. Imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen que tiene Dios en el hombre? ¿Qué es imagen? La Biblia da otra, claro, semejanza. La Biblia da un sinónimo. Hay gente que ha dicho una cosa y la imagen y otra es la semejanza. Es paja, es mentira. Es la misma cosa en la Biblia. Es lo mismo. Es una similitud en cuanto a el compartir ciertos atributos o características. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a eso de que el hombre tiene imagen de Dios o que el hombre es imagen de Dios. ¿En qué sentido debemos tener cuidado? ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Y quién es como Dios? Nadie. Ninguno, nadie, nada. Entonces, ¿en qué sentido el hombre es imagen de Dios si nadie es como Dios? Si nadie es como Dios, ¿en qué sentido el hombre es imagen de Dios? Si nadie es como Dios, ¿en qué sentido el hombre es semejanza de Dios? Hay una palabra en la Escritura, si vamos a Romanos capítulo 1. ¿Alguien lee el versículo 20? Sí, por favor. Romanos, hermano. 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, entonces, porque las cosas invisibles de Dios, o de Él, su eterno poder y su divinidad. Entonces, Pablo está diciendo, hay cosas en Dios. ¿Qué cosas que dice Pablo o cita en el versículo 20? Primero, ¿que son qué? Invisibles. Invisibles. ¿Qué más? ¿Cómo cuáles? Poder y deidad. Su poder, eternidad, deidad. Dice que estas cosas son invisibles. Luego dice que se hacen visibles. Entonces la deidad de Dios se hace visible, la eternidad de Dios se hace visible, el poder de Dios se hace invisible, lo invisible se hace visible. ¿Qué es eso de que se hace visible? No es que estas cosas no se puedan ver y de repente que como que se llenan de color y se ven. Como que hay un vidrio, hay una puerta de vidrio, ¿no? Y alguien la limpia de manera tan impecable que el pobre cliente cuando va a salir del local piensa que la puerta está abierta y se estrella y se rompe la cara. Dice, no, hay que hacerla visible. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, le pintamos un aviso, le ponemos un color. Entonces, de esa manera las cosas de Dios invisibles se hacen visibles porque se les ponga algo para que se vea. No. Entonces, ¿de qué estás hablando, Pablo? Está hablando de que estas cosas en Dios, su poder, su eternidad, su deidad, se manifiestan esas cosas cuando esas cosas operan y en el resultado de la operación podemos decir, por este resultado tuvo que haber habido una causa. Y esa causa de ese resultado no pudo ser otra cosa que el poder de Dios, que la eternidad divina, que la deidad divina, que la invisibilidad de Dios. ¿Me deben entender? Hay una cosa invisible, que es el viento. Y uno va por la calle y ve que el árbol se mueve. Dice, oye, el árbol como que le rasca algo porque el árbol se está moviendo. ¿Hay algo dentro del árbol que hace mover al árbol? No. No es lo visible del árbol que hace mover el árbol. Es una cosa invisible que lo hace mover. Pero se está haciendo visible el viento, es una forma de hablar, cuando se mueve el molino, o las aspas del molino se mueven, cuando se mueven las hojas de los árboles,
cuando se mueve el pelo largo. Entonces dice, estoy como viendo el viento. Es una manera alegórica de hablar, de referirse a algo invisible con respecto a la evidencia de que eso invisible está ahí, aunque sea invisible. ¿Me voy a entender? Entonces cuando Pablo dice las cosas invisibles de Dios, se hacen visibles claramente. No está diciendo que Dios se llena de color para que lo vean, sino que Dios da evidencia de Él, pero Él es invisible. Sin embargo, da evidencia, ver, en los resultados de su acción poderosa, en los resultados de su acción como Dios. ¿Me explico, hermanos? Pero hay cosas aquí que son propiamente de Dios. Ahora pregunta, si el hombre es imagen de Dios, ¿estas cosas pueden tener imagen? Estas cosas pueden tener imagen y entonces pueden hallar similitud en algo o en alguien para que ese algo o alguien se haga semejante a este Dios de estas cosas. Otra vez, ¿qué cosas son esas? Su eterno poder y su deidad. Pregunta, ¿el hombre puede ser esto? ¿De alguna manera, de alguna forma? Eterno, deidad, poderoso. No. Entonces, tiene que ser en algo más que esté la semejanza de Dios en el hombre. En algo más que no sea esto. Acordémonos cuando estudiábamos la doctrina de Dios que veíamos ciertas características de Dios o atributos, ¿recuerdan? Que ven atributos común e incomún, comunicables e incomunicables. Atributos incomunicables, acordémonos, la aceidad, la inmutabilidad, la infinidad y la unicidad, unidad. Y ven atributos comunicables. Acordémonos. La espiritualidad, la intelectualidad o inteligencia, la moralidad y la soberanía, dice Berkov. Estos atributos son de un tipo y estos atributos son de otro tipo. Los atributos incomunicables son de un tipo, los atributos comunicables son de otro tipo. ¿Qué era aceidad o qué es aceidad? Acordémonos. Aceidad es aquel atributo por el cual Dios no es creado. ¿Qué creó a Dios? ¿Qué hizo a Dios? ¿Qué hace que Dios sea? ¿Hay alguna cosa que haga que Dios sea Dios? No. Si hay alguna cosa que haga que Dios sea Dios, entonces esa cosa es Dios. La inmutabilidad. In quiere decir no. Mutabilidad, mutable, mutar, cambiar. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? Que Dios no cambia. ¿No cambia en qué? Su esencia, su ser, lo que Él es. No cambia. Es siempre el mismo. Su infinidad. ¿Qué es su infinidad? ¿Qué es eso? Infinito, no tiene fin, o no tiene límite. En cuanto al poder de Dios, ¿tiene fin el poder de Dios? No, es Dios todopoderoso. En cuanto al conocimiento de Dios, ¿tiene fin? No, Él es omnisciente. En cuanto a todo lo que la inteligencia de Dios, la moralidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, en fin. La unidad, la unicidad. Dios es uno y único, las dos cosas. Uno y único, es uno. Es decir, Dios es si es uno es indivisible. ¿El ser humano es divisible? Acordémonos cuáles son las esencias de la naturaleza humana. La clase pasada veíamos. ¿Cuáles son las esencias de la naturaleza humana? El cuerpo y el alma. ¿El ser humano es divisible? ¿Divisible?
¿Se puede separar el cuerpo del alma? Claro, en la muerte. Claro. ¿El mismo cuerpo del hombre se puede separar? Sí. Claro. ¿Dios se puede separar? No. ¿Habrá otra cosa que sí se pueda separar? Solo el hombre. ¿Recuerdan en qué consiste en la física la Fusión. y la fi? ¿En qué consiste la fusión? La La unión. separación del átomo. Se separan las partículas de átomo para formar otras partículas de átomos. Se separa el átomo de helio, que tiene 2 electrones y 2 protones y 2 neutrones, para formar 2 átomos de hidrógeno, que tiene un solo electrón y un solo protón, ¿recuerdan? Esa cosa se puede separar, tan fundamental que es el átomo, sí. Ahora, ¿se puede separar Dios? Moralidad. Sí. No, Dios no se puede separar. Si hay alguna cosa que se pueda separar, eso es. Si hay alguna cosa que no se pueda separar, eso es ¿qué? Indivisible. Y por lo tanto es ¿qué? Dios. Dios. ¿Y por qué ponemos a los niños a jurar fidelidad a una nación? Indivisible. Esa nación es Dios. ¿Me entender? Por lo tanto, se le tienen que sacrificar seres humanos si alguien intenta dividirla. Es un paganismo, es una idolatría. La iglesia no es relevante si la iglesia no destruye los dioses del mundo y no los denuncia. ¿Me deben entender, hermanos? Si no, la iglesia es un culto, una secta. Hermanos, ¿las sectas son relevantes? ¿De qué se ocupan las sectas? ¿De cosas que son útiles? No, que cuidado y come morcilla, sangre. ¿De qué se ocupan las sectas? Cuidado y ahora otro día que no es el sábado o el domingo. Cosas que no sirven para nada, irrelevantes. Pregunta, ¿de qué se ocupa el cristianismo? De enseñar la vida, lo relevante. Pero el cristianismo no se ocupa de lo relevante, sino derriba lo que es muerte. Las ideas de muerte, de verdad, de lo malo, lo falso. Bueno. Pues pregunta, ¿estas cosas las comparte Dios con el hombre? No. ¿O con alguna otra cosa? No. ¿Dios es espíritu? ¿Dios es inteligente? ¿Dios es un Dios moral? ¿Dios es soberano? ¿Dios es una persona? ¿Estas cosas las comunica Dios las comparte Dios con los hombres? Sí. Entonces, ¿en dónde está la semejanza y la imagen En lo que Él permite, lo que de Él Dios comparte. en el hombre? ¿Me deben entender? El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Primero, en cuanto a que el ser humano pero hay otra cosa impresionante. Pregunta, ¿Dios tiene cuerpo físico? Sí. Dios. Oh, Jesús. Bueno, pero ese cuerpo físico es Dios. Sí. No, porque el cuerpo... Dios es... ¿Qué quiere decir aceidad? ¿Que no es qué? Creado. No crea. Pues el cuerpo físico de Jesús es divino. ¿El cuerpo físico de Jesús fue creado? No. Entonces el cuerpo físico de Jesús ha existido siempre. El cuerpo físico de Jesucristo tiene eternidad de siempre, por los siglos de los siglos. Cuerpo no. No. Entonces pregunta, ¿el cuerpo físico de Jesús fue creado? Sí. Pregunta, ¿el cuerpo físico de Jesús es una deidad? ¿Hace parte de su deidad? No. Cuando adoramos a Jesús como Dios, no como hombre. Y sin embargo, ese Dios tiene que es naturaleza divina, claro,
participa de la naturaleza humana y es una sola persona. Y aún así adoramos a Dios y no al hombre. ¿Me debe entender? Eso es muy importante. Porque si uno adora también la humanidad de Jesús, puede adorar la humanidad de otro que sea semejante a Jesús. Y debe hacerlo, o debería. Es importante tener en cuenta que Jesús es Dios en virtud de su divinidad, no en virtud de su humanidad. Y que su humanidad no se diviniza. Y sin embargo, su humanidad viene a ser parte de la persona única de Jesucristo. Es un misterio grandísimo. Bueno, siendo que Dios comparte esto con el hombre, estas cosas, el hombre por lo tanto es imagen semejante de Dios. Y aún así, el hombre tiene cuerpo y el cuerpo participa de la semejanza del hombre en Dios. El cuerpo participa De la semejanza de la semejanza. que tiene el hombre de Dios. Los padres de la iglesia antigua decían que la semejanza de Dios consistía solamente en su moralidad y en su inteligencia o raciocinio. Que el hombre es semejante a Dios porque el hombre es inteligente y porque el hombre es moral, como Dios también. ¿Dónde está la soberanía y la espiritualidad y la personalidad? El hombre también es una persona, también es un espíritu, también es soberano. No solamente es algo inteligente. Pregunta, ¿una computadora es inteligente? Bueno, hasta cierto punto. ¿Un delfín es inteligente? Bueno, hasta cierto punto. ¿Una computadora es una persona? No. ¿Un delfín es una persona? No. La moralidad quiere decir que cumple los mandamientos morales. No matarás, no dirás falso testimonio. Pregunta, ¿un cuerpo muerto mata? ¿Da falso testimonio? Entonces hasta cierto punto diría uno es algo muy moral. ¿Me voy a entender? No es necesariamente eso, solamente la imagen que tiene el hombre de Dios, sino también su soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? Ahora vamos a matizar esto. Solamente Dios es Dios, inmutable, no cambia, no es creado por nada, es infinito, es uno solo, es indivisible. Es Dios, es su deidad, solamente Él es Él. Por lo tanto, si Dios es un espíritu inmutable, un espíritu infinito, un espíritu no creado, un espíritu indivisible, un espíritu eterno. El hombre es un espíritu, sí, pero no es un espíritu. Creado. Es creado. No es El hombre es un espíritu, pero no es un espíritu inmutable. No es un espíritu infinito. No es un espíritu único. ¿Cuántos espíritus hay como Dios? ¿Cuántos espíritus hay como el espíritu del hombre? Son los espíritus de los hombres. Solamente Dios es único e indivisible. En ese sentido, Dios es uno. Y Dios es soberano, pero infinitamente soberano, inmutablemente soberano, el único soberano y no creado. La soberanía se refiere a la autoridad. Pero No se vaya a asustar. Dios es una autoridad que es autónoma. ¿Qué quiere decir auto? Propio, mismo. Nomo, ¿qué quiere decir? La ley o la norma. Dios es un soberano autónomo. Es decir, que Él mismo es la ley de Él mismo. Y es la ley para todo lo demás. En cambio, el ser humano puede ser una autoridad, pero siempre es responsable ante la autoridad soberana de Dios. ¿Sí me entienden? Tiene autoridad delegada. Tiene una autoridad, pero su autoridad siempre es delegada. Y nunca es autónomo. Nunca. ¿Cuándo una autoridad es autónoma? Cuando dice yo soy la fuente de la ley. Yo soy la ley y la fuente de la ley. ¿Qué cosas nosotros vemos que pretenden ser la ley y la fuente de la ley? O la iglesia, o la academia, o un ser humano, o el papa. Otra vez que pretenden ser Dios.
Pretende ser dioses. Entonces, el hombre sí tiene imagen de Dios. Uno lo ve. Pero no es Dios, cuidado. Si vamos un momentito a Hebreos capítulo 1. Un pasaje que nosotros hemos repetido tantas veces, sirve para todo. ¿Hebreos? Hebreos capítulo 1. Todos los pasajes en la Biblia sirven para todo. Porque la palabra de Dios es útil. ¿Hebreos son? Hebreos capítulo 1. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hasta ahí, hasta ahí. Dice el cual, está hablando de una persona. El cual. ¿Es qué cosa? el resplandor. ¿Qué quiere decir un resplandor? Un resplandor. Cuando uno es chiquito, una de las cosas que le enseñan para cuidarse los ojos es no mirar a qué. Al sol. Cuidado, no mira el sol porque mira su resplandor. Su brillo. Claro, su brillo. ¿Qué es lo que le hace a uno daño del sol? Los rayos. Los rayos. No el sol como tal, sino los rayos del sol. Pero mirar los rayos del sol es ver al sol. Ahora, de Jesús, del Hijo de Dios, se dice que es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Es una forma de hablar impresionante que usa aquí el apóstol, si es Pablo, para enseñar la similitud, la igualdad de Dios el Hijo con Dios el Padre. Ahora, ¿qué más dice? Es la imagen. Misma de su sustancia. No dice solamente que es imagen de Dios y ya, De su sustancia. sino que es la mismísima imagen de su sustancia. O sea, de su sustancia es lo que hace que una cosa sea lo que esa cosa es. ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? Pues solo Él, Dios. Es una pregunta, pero a lo mejor va a sonar muy, no sé. Hala, dispara. Entonces nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, O sea, todo ser humano está creado a hecho y semejanza de Dios. sí. Pero unos, aunque quieran, porque no tienen de su espíritu, ¿Del espíritu de ellos? de Dios, ¿De Dios? Ok. aunque quieran, no pueden cumplir con lo moral. Eso lo vamos a ver después. Que son las Ok. Entonces, distorsiones. pero eso es lo que ahora Dios nos ha prometido, porque todos perdieron eso, Dios ha prometido la la redención, ¿Qué es redención? Recuperación de la... imagen de Dios. Ok. No porque se ha perdido la imagen, sino porque se ha... Dice uno, ¿ustedes se acuerdan hace unos años? Cuando para uno poder ver con claridad en una cajita de luz que se iluminaba, tenía que comenzar a gritarle a alguien en el techo, muévala otro poquito, ahí, no quieto, ay, se dañó otra vez, muévala para el otro lado, ahí. Porque la imagen se... Pero no es que la imagen se haya perdido totalmente, sino que como que tenía la cabeza grande y como que el cuerpo no estaba derechito, sino que era torcido. La voz no era clara, sino un murmullo. Pero no es que hubiese perdido totalmente no es que hubiese perdido del todo la imagen, sino que se distorsiona. Esa distorsión en la Biblia se llama pecado. Sí, entonces, a veces uno escucha esto mucho, pero no es hasta que estés leyendo algo que muchas cosas empiezan a hacer clic. Ajá. Entonces eso es lo que ahora como hijos tenemos el privilegio de tener. De tener la redención. o la redimir es recuperar. El ejemplo nuestro. Entonces, yo estaba leyendo un versículo y dije, a lo mejor lo estoy malinterpretando, o a lo mejor lo estoy usando mal, pero es que dice, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de mí, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre.
Se está prometiendo Es la vida es la promesa del Señor a David, a David. el pacto davídico. Sí. 1 Samuel 7. Entonces, aquí de una manera está prometiendo la redención en Cristo. Está prometiendo a Cristo. Sí. Y en Cristo está la redención a todos, claro. Así es. Está prometiendo el nuevo pacto. El nuevo pacto es la promesa de la redención. No quita la ley, sino que promete que la ley ¿la puede qué? No promete que quita la ley, sino promete el nuevo pacto que la ley es posible de cumplir la moralidad. Despuésito de eso, David está admirado o más bien humillado por lo que Dios ha hecho. Entonces, ahí mucha gente a veces dice que, o sea, aún es la gracia de Dios. Y mucha gente dice, como que lo categoriza diferente. Pero ahí cuando David está reconociendo esto, él está reconociendo a la persona de Dios, claro, y la redención. Claro, y que solo Dios puede hacer. Y es su gracia. Y es su gracia, está humillado. No está alegre porque lo deja él hacer algo para que él se salve. O no está simplemente agradecido cuando dice uno con una persona por decencia, gracias. Por darme algo que yo de otra manera hubiera tenido que esforzarme mucho en lograr. Pero gracias porque usted me ayudó y me lo dejó facilita. Y no tuve que ir. No, estoy diciendo gracias porque de otra manera, ¿cómo recupera la redención? ¿Cómo recupera la imagen distorsionada? Entonces, Hermano, perdón. Entonces, para volverme a ubicar. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto a que tiene espíritu, inteligencia, moralidad, es una persona y tiene soberanía. claro, Pero eso en cuanto a los atributos comunicables sí, de Dios, no en su esencia. no, Ah, ok. no en esto, que sí es lo que le aplica al Hijo de Dios. Ahí estamos. En la moralidad está que el hombre es justo, Ajá. que el hombre es bueno, la justicia, la bondad, la obediencia, la fe, está en la moralidad, la inteligencia, la capacidad de ver claramente sin equivocarse, de juzgar con certeza, la inteligencia. El hombre no ha perdido la imagen de Dios en el sentido que dice, bueno, sí, bueno, malo, justo, moral. No ha perdido la imagen de Dios en cuanto que dice, correcto, incorrecto, ¿verdad? Inteligencia. Pero está distorsionado en tanto que cuando el hombre dice justo, injusto, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama. Y cuando dice es así, no, resulta que era así. ¿Me doy a entender? Y además, el cuerpo, el ser humano que es por naturaleza espiritual, atenta contra su propio espíritu, contra su vida. El hombre no es un ser viviente hasta que no entra el espíritu en su cuerpo, pero atenta contra su vida. Distorsionado. Pero del Hijo de Dios, otra vez, Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Otra vez, ¿qué es sustancia? Lo que hace que una cosa sea lo que sea. Hay una, en la gastronomía es la ciencia de la muela, de la lengua, del gusto, el buen gusto por la comida. Una persona prueba y dice, le falta sustancia. O dice, tiene buena sustancia. Lo está diciendo es por el sabor. Como diciendo, Cristo es la misma sustancia o esencia o de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Pues esa, divina. Pero cuando se habla del hombre que tiene imagen de Dios, no se habla en esos términos, simplemente dice tiene imagen. ¿Me debe entender? La imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta o lleva con él consigo todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Qué es lo que está diciendo? Que es un ser infinito. Pregunta, ¿las cosas son infinitas o finitas? Por lo tanto, lo que necesitan para que la sustente, ¿debe ser finito o infinito? Infinito. Por eso una cosa, si se quiere saber qué es una cosa, en esencia no puede ir uno a la cosa y mirarla por todo lado, desconociendo el origen de la cosa. Para saber si una conducta, comportamiento es moral, justa y buena,
No puede ir uno al comportamiento y mirarlo por todo lado sin mirar la ley que prima sobre eso, es decir, sin mirar la soberanía. Pero no puede ir a la ley del hombre, porque el hombre no es autónomo, sino que al hombre se le da la autoridad de juzgar. ¿Me deben entender, hermanos? Pues en ese sentido, el hombre no es Dios, pero es semejante a Dios. Entonces vamos al primer pasaje en donde habla de la imagen del hombre. Génesis capítulo. Claro. Génesis capítulo 1. 1:26. Si vamos aclarando qué es la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Eso es algo muy lindo porque uno puede ver al hombre de manera digna, pero sin divinizarlo. En el mundo, o el hombre es divino, o el hombre no es nada. O el hombre es divino, o el hombre siendo algo, es simplemente una cosa sin dignidad. Acuérdense que la semana pasada veíamos que para el mundo la dignidad del hombre puede ser simplemente por nivel. Es un nivel. Si el hombre es muy poderoso, es más hombre que el que es menos poderoso, ¿no? Si el hombre es más inteligente, pues es más hombre del que es menos inteligente. Si el hombre es más bueno, es más hombre del que es menos bueno. Entonces cuando alguien comete una tontería y uno dice, ay, tan animal. Sí, ya no es un hombre. Cuando un hombre comete un pecado, le dice, tan bestia, tan salvaje. Eso ya no es un hombre, es un animal, es un elefante. ¿Sí me doy a entender? Sí, tan bestia, es un burro. Ay, tan bestia. Tan caballo, tan bestia. ¿Cómo ese? ¿Qué pasó el rojo? Oh, dice uno, eso es una plaga. No hizo el esto. Pero si es muy inteligente o muy moral, entonces dice uno es como más ser humano. Pero está hablando es de un nivel. No está hablando de que tenga la semejanza de Dios en él o en ella. Mire que hay una cosa interesantísima. Había un rey inglés durante la Edad Media, Alta Edad Media, que se llamaba Albert o Alberto. Y se le dice Alberto el Grande. Este rey libró unas luchas en Inglaterra peleando en contra de los paganos, que no eran cristianos, muy malos, trataban muy mal a la gente, de origen normando o vikingos. Este rey unió a los cristianos, los organizó, les hizo la guerra y los venció. ¿Qué esperaban los paganos que hiciera con ellos después de que el rey los venció, les ganó la guerra? Que los eliminara, que los borrara de sobre la faz de la tierra. Entonces dijo el rey, no los vencí ya, pero no los elimino, no hago una hecatombe. Era notorio cuando un emperador azteca asumía el cargo que hacía una hecatombe. 20,000 personas, 30,000, 40,000, 10,000. En la celebración de su coronación, una hecatombe. ¿Por qué? Porque esto no existe. Como imagen de Dios para el pagano. No existe la imagen de Dios en él como persona, como espíritu, como inteligencia, como moralidad, como soberanía. No existe su dignidad. Entonces, ¿qué pasa si hay un ser humano que no es ser humano porque todavía no ha nacido? Pues que no es una, primero que todo. Es decir, no tiene nada de esto. Entonces se le puede... ¿Y qué pasa si ese ser humano nace, otra vez como decía la hermana, como Shakira? O la canción. Ciego, sordo, mudo, tartamudo, tuerto, sin una oreja, cojo. Pues también se le puede eliminar. ¿Qué pasa si llega viejo? Pues también. ¿Qué pasa si es habitante de un país un paísito ahí? ¿Se le puede mandar una bomba? ¿Qué pasa si de ahí ha salido un terrorista? No importa, también se les elimina. ¿Me explico?
Hay una cosa que no se cuenta en la gloriosa historia, que son los bombardeos en Dresde, una de las principales ciudades alemanas, en 1944, creo. Ahí como que funcionaban unas fábricas de balas, de armas, pero es una ciudad entera, una ciudad de millones de personas. Bueno, como hay una fábrica de armas, hay que eliminar, hay que bombardear la ciudad entera. Entonces la RAF, Royal Air Force, el ejército del aire o la fuerza aérea de Inglaterra y de los Estados Unidos, entonces tienen que borrarla del mapa. ¿Sí me explico, hermanos? Porque son miembros de un paísito ahí, de una sociedad ahí, entonces hay que matar a la gente. Entonces Alberto el Grande se considera que su gran hazaña no fue solamente haber contenido a los bárbaros, paganos, esos malos vikingos, una cosa muy buena, sino la cristianización de Inglaterra. Pero ¿cómo la cristianización? Si ese era un rey, no era un cura, ni era pastor. Sí, la cristianización. Porque respetó la imagen de... Ahora, ¿por qué? Dijo porque eran muy inteligentes o muy morales, o simplemente por el bien de la humanidad. Porque son imagen de Dios y no se les puede asesinar. ¿Sí me deben entender, hermanos? O sea, asesinar a una persona porque es del equipo equivocado, o porque lleva la camisa del color equivocado. Pero vamos a ver ahora la relación que hay entre la imagen que tiene el hombre de Dios y los mandamientos. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo, dijimos. Y dijo Dios, Hagamos al hombre. a nuestra imagen conforme a nuestra. Es necesario que tenga la imagen de Dios, la semejanza de Dios para que haga una cosa. ¿Y es cuál? Ahí versículo 26. Señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la... Mire esto tan interesante. Nuestro Señor fue creando las cosas gradualmente con base en la complejidad de las cosas. Con base en la complejidad de la vida, nuestro Señor fue creando las cosas. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir complejidad? ¿Qué quiere decir algo complejo? Algo difícil de hacer, o complex, algo con muchos detalles. Claro, algo muy detallado y que requiere una preparación especial para un fin más especial. Por ejemplo, si uno silba la cucaracha, ¿eso es música? Pues sí, uno puede decir que no. Si uno silba la cucaracha. Pero si con un violín interpreta las 4 estaciones de Vivaldi, ¿eso es música? Eso sí le llamamos. ¿Cuál de las dos cosas es más compleja? Interpretar y hacerlo bien las 4 estaciones de Vivaldi con el violín. A medida que nuestro Señor crea las cosas, nuestro Señor profundiza, intensifica la complejidad de las cosas creadas. No porque Dios le quedaba más difícil cada vez más, sino que con el simple acto y poder de su palabra, las cosas que iba creando cada vez eran más complejas. ¿Me explico, hermanos? Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que da semilla. ¡Oh! Esto es más complejo que simplemente crear la tierra. No que haber creado la tierra hubiese sido una cosa simple, sino que haber creado ahora la vida vegetal en ese suelo es una cosa de un orden más complejo aún que el simple suelo. ¿Deben entender, hermanos? Por eso es mejor el campo fértil que el campo desértico. Y es mejor que haya pasto en lugar que simple arena. Es más complejo. ¿Sí me deben entender, hermanos? Pero ahora mire, versículo 14. El día 4. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día y la noche. Y sean por señales para las estaciones y para los días y los años. Y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, ¿para que qué? Ahora, pregunta. ¿No había día todavía? Sí había día. Porque ya habían transcurrido ¿cuántos? 4. 3, este es el cuarto.
¿Sí me voy a entender? ¿No había luz? Sí había luz. Pero ahora crea un ser para señorear sobre la luz que había creado anteriormente. Entonces el Señor va creando en complejidad con el fin de señorear lo que ha creado anteriormente. Lo que me pasa a mí cuando no se corta el pasto cada semana. ¿Qué señorea? ¿La vegetación o señorea la arena y la tierra? Señorea la vegetación, la maleza, la hierba. ¿Me debe entender? El Señor crea la vegetación para que señoree sobre el suelo desnudo. Crea las lumbreras para que señoreen en eso que se llama noche y día. ¿Sí me explico? Versículo 20. ¿Había creado ya Dios las aguas? Claro, ya había creado las aguas. ¿Pero qué pasa ahora? Versículo 20. Y dijo Dios, produzca las aguas criaturas que se mueven y tienen vida para que señoreen ¿qué? Pues las aguas. Otra pregunta, ¿había creado ya el Señor los aires? Por supuesto, ya los había creado, pero ahora ¿qué produce? Versículo 20. Y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto en los cielos. Versículo 21. Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Y dijo Dios y los bendijo diciendo fructificad y multiplicaos y llenad. No son las aguas las que llenan los peces y los seres del agua, sino que son esos seres los que tienen que llenar las aguas. No son los aires los que llenan a los seres que vuelan, sino son los seres que vuelan los que tienen que llenar el espacio de los aires. Es decir, ¿quiénes son creados para tener soberanía? Esos seres vivientes. No. Versículo 24. Esa fue la tarde y la mañana de él. Ahora, versículo 24. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Había creado Dios, ya Dios la tierra? Sí. ¿Había creado unos seres para llenar la tierra? Claro, la vegetación. Pero eso no es todo, la vegetación. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles y animales de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, es decir, animales salvajes y animales domésticos según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Ven que hay una complejidad cada vez mayor? Hay un avance en la complejidad. Pero en el versículo 26... dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos al hombre. Y aquí, a diferencia de todas las otras cosas que ha creado antes nuestro Señor, dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Es decir, el grado de complejidad tiene que ser mayor que las cosas inertes que no tienen vida, que las cosas con vida pero que son simples vegetales, que las cosas con vida que son simplemente pájaros y peces, y que las otras cosas con vida que son las bestias, animales que se mueven sobre el campo. Esto tiene que ser aún más complejo. Hagámoslo. Mire qué cosa tan interesante, porque Dios no se pone a pensar ahora qué hace que sea más complejo. Se pone a diseñar, a ver cómo nos resulta, y hacer prueba y error. Ese no resultó, entonces a la basura y hacemos otro. Como en el Popol Vuh. ¿No le salió bien un tipo de hombre? Lo destruyó, hay que crear otro tipo de hombre. Sino que Dios es infinito en inteligencia. Es decir, sabe todo perfectamente de una sola vez, sin ir aprendiendo. Todo. Hagamos al hombre como sabiendo ya. Eso se llama presuposicionalismo. Ya supone, ya es. Las bases, los fundamentos de todo está en Dios. Tenemos que ir a Dios para saber las bases y los fundamentos de todo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, hagamos
Pregunta, ¿ha creado hasta ahí personas? Según el recuento que está haciendo acá Génesis en el capítulo 1. ¿Ha hecho espíritus? ¿Ha hecho inteligencia? ¿Ha hecho moralidad? También esta pregunta, ¿ha creado seres con autoridad? Sí. Cierta, pero no con autoridad sobre todo. No. Muy semejante a Dios, porque Dios es el que tiene autoridad sobre todo. Lo que completa el círculo de la semejanza de Dios en el hombre es la autoridad que tiene el hombre sobre las cosas. ¿Me voy a entender, hermanos? Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, mire el orden. Primero, sobre los. Mire que es conforme al orden que el Señor ha creado las otras cosas. El Señor creó los peces antes de las aves y antes de los animales que se arrastran o caminan sobre la tierra. Entonces, en ese mismo orden, dice el Señor. Señoré sobre los peces, luego sobre las aves, luego sobre las. Y ahí está. Y eso es todo. No. También sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Y otra vez reitera a Moisés, el que escribe Génesis. Es reiterativo. Y lo hizo a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. Pues tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios. Qué cosa, porque para los paganos otra vez, el hombre es o Dios mismo o nada, una basura, una bestia de esas, un pájaro de esos, un reptil de esos, un pez de esos, un microbio de esos. O si de pronto cree que Dios sí creó al hombre, el hombre no es sino solamente en sustancia, en esencia, enemigo de Dios. En esencia. O sea, la mera imagen del hombre es ser enemigo de Dios. Es decir, el hombre no es imagen de Dios, sino es imagen del enemigo de Dios, es imagen del diablo. ¿Sí me deben entender, hermanos? Para los paganos, el hombre es o Dios mismo, o no es nada, es simplemente otra cosa un poquito más elevada, desarrollada que un pájaro y que un murciélago, pero al fin y al cabo otro animal. O el hombre sí es una creación de Dios distinto a todo lo demás, pero siendo distinto, el hombre es enemigo de Dios en sustancia, en imagen, que Dios lo creó ya siendo enemigo de él. ¿Me deben entender? ¿No? Ya es enemigo de Dios. ¿Me explico? Sí. Pero eso es para los paganos, ¿no? Claro. El hombre se convierte en enemigo de Dios, distorsionando la imagen de Dios en él. Pero imagen es imagen. ¿Me voy a entender, hermanos? Imagen es imagen de Dios. Vamos a verlo ahora en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la ley de nuestro Señor. Entonces, lo que cierra el círculo, este es un círculo, empieza con la espiritualidad, la inteligencia, la moralidad, y lo que cierra el círculo es la soberanía. Es que el hombre tenga autoridad sobre todo. Pero eso no lo puede hacer el hombre, tener autoridad sobre todas las cosas, si no tiene cierto nivel si no tiene ciertas cosas espirituales, cierta inteligencia, cierta moralidad y sentido de autoridad. Cuidado, porque cuando el hombre pierde su imagen de Dios en él, pues arruina estas cosas y el hombre deja de ser una autoridad. Dice, cuando pierde, como se dice, se convierte. Cuando distorsiona la imagen de Dios en él. Pero, Deja de ser inteligente. sí, pero uno nace distorsionado, ¿no? ¿Sí? Estoy hablando del hombre, no un individuo, sino del hombre como la humanidad. O también se puede distorsionar creyéndose más espiritual, más inteligente, Claro. más soberano que Dios. Claro, o sea, con él, pecado. Cuando el hombre peca,
arruina su persona, su espiritualidad, su inteligencia, su moralidad y pierde autoridad. ¿Me explico? Distorsiona, daña. Todavía es imagen. Yo traigo un carro, ¿para qué es el carro? ¿Para qué es el hombre? Al fin, dice Dios, para que tenga ¿qué? Autoridad, ¿no? Y gobierne, tenga autoridad, señoree. ¿Para qué es el carro? ¿Para que qué? Para que transporte, es un vehículo. Pero yo lo distorsiono, porque lo que tiene el carro por fuera lo pongo por dentro, y lo que tiene por dentro lo pongo por fuera, y lo que tiene abajo se lo pongo arriba, y lo que tiene arriba se lo pongo abajo, y lo que tiene atrás se lo pongo adelante, y lo que tiene hacia adelante se lo pongo al frente, y lo que está a la izquierda se lo pongo a la derecha, y lo que está a la derecha se lo pongo a la izquierda. ¿Será que eso se mueve? No, pero sin embargo tiene imagen o semejanza. ¿Por qué? Porque hay una cosa ahí que se llama, bueno, los antiguos carburador y chasis, y hay unos neumáticos. Hay semejanza de un vehículo, pero está distorsionado y no cumple su fin, su cometido. ¿Me doy a entender? Entonces en el hombre hay una cosa que se llama alma, pues sí. Espíritu, pues sí. Cuerpo, pues sí. Conciencia, bueno, sí. Sentido de intelectualidad, también. De moralidad, también. Pero está distorsionado, está arruinado. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llama malo. Porque a lo malo le llama... Porque siendo un ser viviente se muere. Porque siendo inteligente hace cosas chuecas, incorrectas. Y dice que 2 más 2 son 5. ¿Me debe entender? Se ha distorsionado. Entonces dice Dios, versículo 28. Y los bendijo y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre todas las bestias. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta con semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y de todo árbol en que hay fruto de árbol de la semilla os será para comer. Y os he dado a toda bestia de la tierra y a las aves de los cielos, y todo lo que se mueve sobre toda la tierra en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Entonces ya había una distorsión en el hombre. No hay distorsión. Está intacta la imagen. Está intacta. Entonces Dios no creó al hombre. ¿Me debe entender? Algunos dicen que Dios hizo aquí un pacto con el hombre, y ese pacto es de... No, ese pacto no es de obras. Es un pacto de gracia. Porque Dios hizo al hombre no pecador, sino que lo hizo según su imagen. Y hasta ahí el hombre no había pecado por la obra del hombre, o por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, siempre cuando hablan de Adán dicen que él tenía como usted dijo, de obras, tenía un pacto de obras. Entonces eso No hay ningún pacto que Dios haga con el hombre que sea de obras. Ningún pacto que Dios hace con el hombre es de obras. Porque todo pacto que Dios hace con el hombre, Dios se lo da. Y si se lo da es por gracia. Porque es un pacto no entre iguales. Cuando una persona se casa con otra, ¿es un pacto entre uno superior y otro inferior? No, es entre iguales. Cuando un país hace un tratado con otro país, en esencia, aunque un país sea más poderoso que el otro, pero en esencia, ¿un país es superior en esencia al otro? Tampoco. Cuando una persona le vende un carro a otro, cuando contrata una persona a un empleado, en esencia es entre iguales. No hay un pacto de gracia, que una parte es la que le da sin que la otra pueda traer nada. ¿Me doy a entender? Adán no pudo haber traído nada, es nuestro Señor el que le trae, el que le da. Aunque le dice, haz esto y haz esto, pero hazlo, aquí te lo pongo, hazlo. Adán comenzó a ser fiel, porque Dios se lo daba. ¿Me doy a entender, hermanos? No hay pecado aún de ninguna naturaleza. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del 6º día. Ahora, Génesis capítulo 3.
Versículo 1. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del todo. ¿Qué había dicho el Señor en el Génesis? Que de todo podían comer. Bueno. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Cómo sabe la mujer? Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ni le tocaréis. ¿Para qué no? ¿Cuál es la evidencia de que hemos distorsionado la imagen de Dios? No lo podrás comer, ¿para qué no? ¿Cuál es la evidencia de que está distorsionada la imagen de Dios en el hombre? El pecado es la distorsión. ¿Cuál es la evidencia? La muerte. Entonces, ¿por qué vamos a adorar la muerte? Si esa es precisamente la evidencia del pecado. El pecado es la evidencia, perdóneme, la muerte es la evidencia del pecado. Es decir, de la distorsión de algo muy bueno, que es la imagen de Dios en el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a adorar la muerte? A la Santa Muerte. O a Plutón, para los romanos, el dios Plutón. Es para los griegos el dios, ¿recuerdan? Hades, ¿qué quiere decir? Muerte. O infierno, tumba. La Santa Muerte. O el Día de los Muertos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. La muerte es la evidencia de la distorsión de la imagen. Bien dice la mujer: no podemos, porque el día que... Entonces pregunta: ¿era Eva ignorante? No, es inteligente. ¿El problema del hombre es la ignorancia? No. El problema del hombre es el pecado. Otra cosa es que uno se haga como que no sabe. Hermano, a veces cuando están, como alguien está en juicio, un trial, los abogados o los que los representan traen su IQ para los... Oh, sí. Sí, o sea, dicen que esta persona, como si esa persona ha matado a alguien, los abogados hacen exámenes y le hacen IQ test. Claro, que está loco, que es un bobo. O sea, es menso. Claro, Entonces ahí sí como que lo justifican y le bajan los cargos. claro. Estoy loco. Es que loco el juez, que le pone cuidado. Qué menso el juez. Pues es más menso el juez que el bobo que mató al otro, según el abogado. Si es que lo va a justificar por eso. O los jurados, los miembros del jurado. Están demostrando precisamente su pecado, la distorsión de la imagen de Dios. Entonces ciertamente la mujer dice: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Es lo que ha dicho Dios. Ahora, y lo que dice la serpiente, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que serán abiertos vuestros ojos, es decir, seréis inteligentes. Pero ¿cómo si ya es según la imagen de Dios? Serán abiertos vuestros ojos y seréis sabiendo moralidad. Viene mal. ¿Qué es lo que está diciendo la serpiente? Tú no tienes imagen de Dios. Está diciendo: tú no tienes. Pero mire la cosa. El hombre o no tiene imagen, o el hombre sí tiene imagen. El hombre o no tiene imagen, o sí tiene imagen. Lo que dice Satanás es: tú no tienes imagen. Pero yo te propongo a ti que no solamente tengas imagen, sino que seas la misma imagen de su sustancia. Se lo quiere poner en un lugar más alto que el plan de Dios para el mismo hombre. ¿Me voy a entender? O pongámoslo de otra manera. En la mitad.
El hombre tiene imagen de Dios. O el hombre no tiene imagen. Si no tiene imagen, está por debajo. Es decir, es un pez, o una ave, o una bestia. Si no tiene imagen de Dios, es un pez, o una ave, o una bestia. O el hombre tiene imagen y por lo tanto es un hombre. O el hombre tiene la misma imagen de la sustancia de Dios, por lo tanto es Dios. Entonces Satanás le dice, tú eres esto. Dios no tiene consideración de ti. Claro, dice, tus ojos no son abiertos, no sabes el bien y el mal. Entonces pregunta, cuando nuestro Señor creó los peces, cuando creó las aves, ¿tienen cierta conciencia del bien y del mal, de la moralidad? ¿Los peces? Sí, los peces, las anguilas y los bocachilos, los bagres. No, el esturión, el tiburón. No, las golondrinas. No, porque no tienen imagen de Dios. Son eso, son bestias. Entonces, Satán le dice, tus ojos están cerrados. No tienes inteligencia. Primero y segundo, no sabes el bien y el mal. No sabes del bien y del mal. A veces nosotros consideramos de gente que no tienen inteligencia y no tienen sentido del bien y del mal, ninguno, y no puede. Los estamos tratando y considerando como bestias. Así trata el mundo a los niños hasta la edad de unos 40 años. ¿Por qué razón? Pues porque no son doctores. ¿Cómo puede decir que tienen inteligencia, que pueden tener un sentido del bien y del mal si no tienen su especialización? Mire, si no tiene la especialización de la especialización con especialización de la especialización, ¿qué se puede esperar de esa pobre persona? Es una bestia. Es un burro completo. No tiene la especialización de la especialización en la especialización de la especialización. Entonces no tiene imagen de Dios. Entonces lo que Satanás le propone a Eva, ¿qué es? Versículo 5. Mas sabe Dios que el día que lo comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Tendrás la misma imagen de la sustancia de Dios. ¿Qué pasó? Versículo 6. Y vio la mujer. Se puso bueno el fruto. El árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, y comió ella. Fíjense que dice que para adquirir ¿qué? Sabiduría. Entonces pregunta, ¿el hombre era sabio o no? Sí. Sin embargo, ciertamente hay algo que sucede en el versículo 7. ¿Qué sucede? Fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos los ojos. Entonces, ¿sí tenía razón Satanás? ¿Sí tiene que ver? ¿Sí tenía razón el diablo? Solo en que iban a abrirse los ojos. Entonces, preguntémonos. ¿Sabía Adán a qué sabía el árbol? ¿Tenía conocimiento Eva del sabor, de la textura de la fruta en la boca? No. Entonces, claro. Entonces, hay un conocimiento que sí se adquiere, que es empírico. ¿Qué es el empirismo? ¿Qué es el empirismo? Es la filosofía que dice que no se puede ser con experiencia. Hombre, si no tienes la experiencia de las cosas, si no las experimentas. El hombre adquiere el conocimiento, la epistemología. Epistemología es la ciencia del conocer, del saber. El proceso epistemológico consiste en experimentar las cosas. ¿Cómo sé yo ¿El qué? el proceso epistemológico? O sea, el proceso para conocer, para saber algo. ¿Cómo sé yo lo bueno y lo malo? Si no lo pruebo.
Entonces dice, mi hijo, aproveche su juventud, haga, deshaga, coma, beba, experimente. Si no es un ignorante, es un bobo. No disfruta la vida, ¿no? ¿Ve? Entonces, Satanás es un empirista. Ay, ¿qué estás diciendo? Sí. Porque en la Escritura, ¿cuál es el fundamento de la sabiduría? El temor a Temor a- El temor a Jehová, el temor a Dios. Es el fundamento de la sabiduría. Con la Biblia ahora sí voy a juzgar cualquier práctica, sin tener yo la necesidad de practicarla. Y con la Biblia, si Dios dice practícalo, es con la Biblia que juzgo la práctica que yo mismo hago. Y es con la Biblia que yo juzgo la práctica que yo hago, aunque Dios me haya dicho no practique. ¿Me deben entender, hermanos? Pero Satanás también es un racionalista. Tú no puedes conocer nada si no haces un proceso en tu mente primero para conocerlo, saber si es bueno o malo. Es el fruto, es comer del fruto bueno o es malo. Bueno, hay un proceso mental para saber si es bueno o malo. Bueno, sí, Satanás mete a Eva en unos caminos sinuosos de considerar y aquí y allá para ver si es bueno o es malo. Cuando Dios ya fundamentalmente ha dicho, es malo. ¿Sí me debe entender? Debe decir una persona, a ver, siéntese, espérese un momentito. Siéntese y póngase a pensar y piense bien y mañana vengo y me dice si es bueno o malo. Como ya sabe. Entonces, versículo 7, sí le fueron abiertos los ojos. Sí tiene un conocimiento empírico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora es más hombre? No. Ha arruinado la marca de Dios en el hombre, que es su imagen, la imagen de Dios. ¿Sí me debe entender? Pero me estoy adelantando al tema del pecado. Pero es necesario. Entonces, hay algunos que han dicho, la imagen de Dios en el hombre es solamente su raciocinio. No. El raciocinio hace parte de la imagen de Dios en el hombre, pero no es toda la imagen de Dios en el hombre. Porque si toda la imagen de Dios en el hombre es su raciocinio, ¿a qué hay que dedicarse para cultivar la imagen de Dios en el hombre? A pensar. Entonces, si es un ratón de biblioteca, es más como Dios. Otros dicen, no, la imagen de Dios en el hombre es la moralidad. Tampoco. ¿Por qué no? Porque entonces basta con no matar y no robar. Pero Dios también dice, amarás al Señor con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, con todo tu corazón. En la Biblia, en el corazón está el asiento de la mente. Es también la soberanía o el sentido de autoridad. Son todas esas cosas. Si el hombre quiere cultivar la imagen que tiene de Dios, tiene que cultivar todo, su mente, su moralidad y su acción para con las cosas, para con todo. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a varios pasajes. Primero, vamos a Génesis, ahí cerquita. Capítulo 6. Capítulo 9, perdón. Versículo 6. Alguien léalo, por favor. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Dios instituye la pena de muerte. ¿Cuándo instituye Dios la pena de muerte? ¿Con la ley de Moisés? Antes. Claro, eso es justo después del diluvio. Pero ¿cuál es la razón por la cual nuestro Señor dice, el que derrame sangre, su sangre será derramada? ¿Contra qué atentó ese? Contra Dios mismo. Claro, contra la imagen de Dios. Atentó contra la, recordemos, persona
espíritu, raciocinio, moralidad y sentido de autoridad. Dice, pero si yo mato a alguien, le mato el cuerpo, yo no le mato el espíritu. Y sigue siendo un espíritu racional y moral. Pero ¿qué es lo que ya no puede hacer si lo mata? ¿Puede seguir pensando esa persona que mató? Claro que sigue pensando. Es un espíritu inteligente. ¿Puede seguir teniendo capacidad moral? Claro que sí. ¿Qué es lo que no puede hacer el espíritu? Claro. Nuestro Señor le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y haga ¿qué entonces? Señoree sobre... Uno ve espíritus por ahí pescando, haciendo canales, señoreando sobre los peces. Llenar la tierra, sojuzgarla. Uno ve los espíritus multiplicándose. Entonces, no puedes matar al hombre porque atentas contra la imagen. Y el instrumento del hombre para cumplir como imagen de Dios su mandato de señorío, gobierno, dominio sobre la tierra es también el cuerpo. ¿Sí me van a entender, hermanos? El que derramar es sangre de hombre. Entonces no se puede donar sangre. Si están peleando no le puede romper la nariz, como dicen los niños las narices, porque se le derrama la sangre, entonces al niño hay que matarlo. ¿De qué está hablando ahí? De derramar la sangre. De matar. Claro, acordémonos, en la Escritura dice que la vida está en la sangre. Es decir, no puede derramar su vida. Cuando usa ese lenguaje es un lenguaje alegórico. Vamos a Santiago capítulo 3. Versículo 8 y 9. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, ¿podemos maldecir los hombres? ¿Podemos maldecir Sí, los hombres? sí, es una maldita. Debemos sí, no debemos. Bueno, perdónenme. ¿Debemos maldecir? No, ¿Por qué no? ¿Cómo dice el versículo? Con ella bendecimos al Dios porque y están Padre. hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo dice el versículo No 9? los podemos maldecir porque están hechos a la semejanza de Dios. Porque están hechos a la semejanza de Dios. Pues podemos matarlos, no porque les quitamos la capacidad de tener esa imagen de Dios. ¿Cuál? La capacidad de gobernar sobre la tierra, de estar sobre la tierra y gobernar. Podemos maldecirlos, no porque estamos atentando contra... ¿Cuál? Si los maldecimos, estamos atentando contra el espíritu, contra el alma. Cuando me dice que por la maldición le dolió la cabeza. Entonces yo maldije a un hombre y el hombre dijo, ¡ay, ay, ay! Me dolió el codo. Puede que le produzca un dolor de cabeza, sí, pero es porque le ofendió el alma. ¿Me debe entender? Que sí es una verdad. ¿Cómo dice? Que sí es una verdad. Bueno, esa es otra cosa. El apóstol Pablo dice, no maldigáis, bendecid. Pero luego dice, si alguno les enseña otro evangelio, que sea maldito anatema. Dice el apóstol Pablo, el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito anatema. ¿Sí me explico? Dice Jeremías, maldito el hombre que... Confía en el hombre. Pero eso es otra cosa distinta. Hasta aquí haciendo referencia al mandamiento número que dice no dirás falso testimonio del hermano. Porque está matándole el espíritu, está matándole el alma, está hablando mal. ¿Sí me explico, hermanos? Está atentando contra la imagen de Dios. El mandamiento número 9 dice, no dirás falso testimonio contra tu hermano mintiendo. Luego cuando se codifica ese mandamiento, o mejor cuando se trata de manera casuística, es decir, la Escritura toma casos de violación de ese mandamiento. Dice, si un hombre ante una corte, ante un juez, ante un jurado, él como testigo, da falso testimonio de su hermano, entonces a este hombre que es falso, le aplicarán, le cargarán con el mismo castigo que le estaba
poniendo al otro, indilgando al otro. ¿Me debe entender? Es decir, si yo estoy diciendo que es alguna cosa en contra de la moral, entonces a mí me van a poner el castigo, porque estoy atentando contra la imagen. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Si el hombre ya no tiene imagen de Dios, pues se le puede matar sin ningún problema a cualquier hombre. Y se puede maldecir sin ningún problema a cualquier hombre. ¿Me explico? Si no tiene imagen de Dios, si la ha perdido. Pero una cosa es que no tenga, que la ha perdido, y otra cosa es que esté distorsionada. Eso es bien distinto. ¿Qué dijimos 1 Corintios? Capítulo 11. Esto es impresionante. Versículo 7. Pero el varón no debe Cubrirse la cabeza. ¿Cómo que el hombre no? ¿Y las cachuchas? ¿O la gorra? ¿O, o el sombrero? ¿O el turbante? Poner un cuchito. ¿O la kipa? El varón no debe cubrir su cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la... Fíjese que no dice imagen del varón, sino la gloria del varón. La mujer también es imagen de Dios. ¿Qué quiere decir aquí en la escritura el llevar puesta encima algo en la cabeza? Claro. En el contexto, en el capítulo 11, está diciendo que el hombre no parezca como una mujer. Recuerda que hay un mandamiento que dice, el hombre no se debe vestir de mujer. Entonces, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. La mujer debe, como castigo, ¿no? Si le es vergonzoso a la mujer trasquilarse o raparse, pues cúbrase. Entonces, la mujer naturalmente tiene el cabello más largo que el del hombre. ¿Por qué? Para distinguirse la mujer del hombre. La mujer lleva una gloria que es la de ella y es la de ser mujer. Y el hombre tiene una gloria que es la de él, que es la de ser hombre. El hombre conserve su gloria, su honra de ser hombre, y la mujer conserve su gloria, su honra de ser mujer. Y conserve su gloria y su honra en la apariencia de ser hombre y de ser mujer. Entonces, el cabello de la mujer es para demostrar, para hacer la diferencia entre la autoridad del hombre y la mujer. Claro, no es una vergüenza su cabello. Y si se cubre tampoco es una vergüenza. Ese ser cubierto no está cubriendo ninguna vergüenza. Como en el Islam. ¿Por qué se cubre la mujer? Porque la mujer no tiene tanta gloria de Dios. Y si no tiene gloria de Dios tiene que cubrirse. Es una vergüenza. Es una mujer que no cubra su frente y sus manos y sus dedos. Y hasta sus labios y su nariz y sus orejas y sus mejillas. ¡Qué vergüenza eso! Y hasta los tobillos y las muñecas y los antebrazos y los codos. Es vergonzoso. En la escritura es al contrario. Si a la mujer le da vergüenza raparse, estar pelona, pues que se cubra. Eso es una gloria, su cabello. ¿Sí me explico? Pero el varón no debe cubrir su cabeza como si fuera mujer. No está hablando aquí del pecado de cubrir su cabeza con un sombrero, sino el contexto es como si fuera una mujer. Un hombre con pañoleta. Como una mujer. Ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Claro, porque cuando el hombre creó porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y le dijo, tened autoridad. Entonces conserve su honra, su autoridad. Y la mujer conserve su propia honra y su propia autoridad. Y de esa manera entonces honra la imagen que Dios le dio.
Entonces, la imagen de Dios, la imagen sí, que tiene el hombre de Dios, no la perdió, sino la arruinó, porque si estuviera perdida, no decía el apóstol, cuidado con maldecir, no decía Santiago, cuidado con maldecir porque está atentando contra la imagen de Dios. No decía Moisés en Génesis, no lo mate, su sangre será también derramada, porque está atentando contra la imagen de Dios. Pablo sigue diciendo aquí todavía, el hombre es creado a imagen de Dios. Pero entonces, ¿para qué son los mandamientos? Con respecto al hombre. Vamos a Éxodo, capítulo 20. Recordemos que en Hebreos capítulo 1 decía que Jesucristo, el Señor, es el Hijo es la imagen, es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Dice, Él es el creador, es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él fue hecho heredero. Es el que sostiene, el que lleva todas las cosas. Bueno, pues Éxodo capítulo 20. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, solamente hay un Dios. Inmutabilidad, infinidad, unidad, es indivisible. Es lógico no tener otro Dios. No trayendo la lógica para juzgar la Escritura, sino la lógica de la Escritura misma. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. El hombre es creado a imagen de Dios. ¿Por qué dice entonces no te harás imagen? No hacemos hijos, porque si los hacemos estamos haciendo imagen de Dios. ¿Y estamos violando el tercer mandamiento? Cuando dices no te harás imagen, quiere decir no te harás, pretenderás que hay otro Dios. Hacer una cosa con tus manos y que sea la imagen de la aceidad, de la inmutabilidad, de la infinidad, de la unidad, de la indivisibilidad. Por eso dice, no serás imagen ni la semejanza del que está arriba del cielo. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Claro, porque es un Dios único, terrible. No se puede usar su nombre en vano. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Claro, tiene que reposar en Dios. No puede reposar en usted mismo. Él es el reposo. Ahora, versículo 12. Honra a tu padre y a porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová su Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuáles son los primeros seres que conocemos según la imagen de Dios? Ahora, nacemos bajo la autoridad. Estamos honrando la imagen de Dios. Versículo 13, no matarás. ¿Qué es lo que decía Moisés en Génesis capítulo 9? El que derrama sangre, también su sangre debe ser derramada porque está atentando contra la imagen de Dios. Versículo, ¿a dónde quedamos? 14. No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque está atentando contra la honra, contra la dignidad. Está violando el pacto con otra persona que es creada a imagen y semejanza de Dios. El adulterio es un atentado contra el matrimonio, contra la institución matrimonial. Pero ese atentado contra la institución matrimonial es en el intermedio de atentar contra la persona con la que ha hecho el pacto matrimonial. Recordemos que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y gobierne y señoree y llene la tierra, multiplíquese. Entonces no puede cometer adulterio, porque está violando la imagen de Dios en el sentido de tomar ese dominio sobre la tierra, de dominarla y multiplicarse. ¿Sí me doy a entender? Versículo 15, ¿no? ¿Por qué? La propiedad es precisamente aquella cosa de tierra, de animales, sobre lo cual ejerce esa autoridad y dominio.
cumpliendo el propósito de ser imagen de Dios, teniendo autoridad. Por lo tanto, no robarás, porque estarás atentando contra la imagen de Dios. ¿Sí me debe entender? No que las cosas, las propiedades son las imágenes de Dios, es el hombre el que está creado a imagen de Dios. Pero el hombre es el hombre no solamente de la piel para adentro, sino la circunstancia del hombre. No que la circunstancia del hombre haga parte de la sustancia del hombre, sino que hace parte del propósito del hombre. Versículo 16. No hablarás falso testimonio contra tu hermano. Santiago dice, no, maldecirás al hombre porque es creado a imagen, es creado a semejanza de Dios. Versículo 17, no codiciarás la casa. Está hablando con respecto a el mandamiento número 8, no hurtarás. No codiciarás la esposa de tu prójimo. Está hablando con respecto al mandamiento número 7. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey. El siervo y la criada no son propiedad del hombre, pero son unos seres con los que ha hecho un pacto para obtener más bienes o cuidar ciertos bienes. Ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, no es un atentado, claro, solamente contra el hombre, directamente es contra el hombre, la violación de los últimos mandamientos. Pero siendo un atentado directamente contra el hombre, en segunda instancia se convierte luego en un atentado contra Dios, porque el hombre es creado a imagen de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso cuando se atenta contra el hombre, se le pide perdón también, no solamente al hombre, sino a Dios, porque se atentó contra él. Se atentó contra Dios porque violó la ley de Dios y se atentó contra la misma persona del Señor. ¿Qué es la redención entonces? Es la recuperación de la imagen distorsionada. Entonces, el hombre, y eso es tan impresionante, hermanos, el hombre redimido es llamado a ser primero un espíritu vivo. Es la recuperación de la imagen distorsionada del hombre. De la imagen distorsionada de Dios en el hombre. Vamos a 5 minutitos. Enfoquémonos en 2 de Corintios, capítulo 4 y 5. Segunda de Corintios capítulo 4. Capítulo 16. Perdón, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. ¿Por qué? Desmayamos es rendirnos. No nos rendimos, dice Pablo. No nos rendimos en la vida, en las tareas que Dios nos dio, en la misión, en el propósito de Dios. ¿Por qué? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la evidencia del pecado más visible? Dice Pablo, el hombre exterior se va desgastando. ¿Qué se le gasta? Pues la vida. El interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, el hombre interior está cada vez más vivo. ¿A qué se refiere a la interioridad del hombre? A su espiritualidad. A su espíritu. Cada vez más vivo. Versículo 17. Porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea. Claro que el hombre interior, el hombre exterior se va. ¿El hombre exterior se va a qué?
Pero eso es momentáneo. ¿Qué es momentáneo? Temporal. Pasajero. No es algo permanente. No es un orden normal en el cristianismo. ¿Me explico, hermanos? Porque lo normal es que Dios creó al hombre a su imagen. En la condición de vida interior, pero también exterior cristiana, la imagen de Dios, que ha sido distorsionada por el pecado, tiende ahora a la restauración. ¿Tiende a qué? A la restauración, a la redención. El Señor Jesús perdonaba pecados, liberaba endemoniados y sanaba enfermos. Ahora, el Señor Jesús perdonaba pecados en virtud de que sanaba enfermos, o más bien sanaba enfermos en virtud de que perdonaba pecados. El Señor sanaba a los enfermos como el fin de su ministerio, el propósito y la base, o más bien perdonaba pecados. Recordemos que el Señor Jesús le dice: ¿y usted quién le dio autoridad para perdonar pecados? El Señor Jesús dice: para que vean que tengo la autoridad de perdonar pecados, como si fuera eso más, como si perdonar pecados fuera lo más fácil. ¿Qué cosa es más fácil decir? ¿Te perdono los pecados? ¿O levántate y camina? ¿Qué es más fácil? Pues decir levántate, pero decir te perdono. Es fácil decir, pero decirle levántate y camina es, pues para que vea que para mí no es difícil perdonar, pues hago lo otro. Levántate y vete. Es en virtud del perdón de los pecados. ¿Me deben entender, hermanos? Es en virtud de recuperar la imagen de Dios distorsionada. Y la imagen de Dios distorsionada en el hombre sucedió por culpa de la desobediencia, del pecado, y vino como consecuencia la muerte. Entonces, en el reino de Dios, lo fundamental no es atacar primero la consecuencia. Lo estratégico es atacar primero la causa. ¿Me voy a entender? En la guerra, si se gana una batalla, la batalla está perdida si no se consolida el dominio y la autoridad sobre el terreno y la gente derrotada, para que sea legítima la cosa. Pues por eso cuando peleaban y luego las personas normalmente se convertían en sus siervos. Claro, se consolida el dominio. Entonces el Señor manda al pueblo a la guerra y dice: bueno, si van a la guerra contra una nación, déles unos términos. Sométanse al Dios de esta nación, sométanse a Jehová, de otra manera está la guerra, para que sea la guerra legítima. ¿Sí me voy a entender? Si es legítima ante los ojos de Dios, es porque la causa es legítima. ¿Cuál es la legitimidad de esa guerra? Pues que se someta a Dios, si no, no. ¿Cuál es la legitimidad de la guerra cristiana entonces? Que está defendiendo la imagen de Dios. Si no, es para robarle entonces. Y es una guerra ilegítima. La estrategia de la guerra cristiana es quitar el pecado primero. Es el sometimiento a Cristo. Entonces, en ese sentido, Pablo dice: nuestro hombre interior se va renovando el espíritu. Aunque el exterior se vaya, pero ese desgaste es temporal, porque el cuerpo también tiene que renovarse. Y la consumación de esa redención es la resurrección, el cuerpo totalmente renovado. ¿Sí me debe entender, hermanos? Versículo 17. Nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. Gloria. ¿Qué fue lo que perdió el hombre? La gloria. La gloria del hombre es la imagen misma de Dios en el hombre, pero la imagen buena. Por eso Pablo dice: el hombre no se cubra su cabeza, porque es creado a imagen y gloria de Dios nuestro Señor. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Versículo 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales,
mas las que no se ven son eternas. Claro, la fe está puesta en Cristo. Mire capítulo 5. Y terminamos. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, es la muerte del cuerpo por culpa del pecado, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No dice que la casa en los cielos, sino que en los cielos hay una casa. Es decir, el alma tiene el beneficio de ser cubierto de la gloria de Dios. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. No es que Pablo quiera morirse, sino que quiere que, si se deshace su carne, que su alma sea cubierta con la gloria de Cristo. No es un alma vestida o desnuda, avergonzada en el cielo, avergonzada porque no tiene cuerpo, sino cubierta con la gloria del Señor. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos, porque nosotros que estamos en este tabernáculo, en el cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces la imagen completa de Dios en el hombre se recupera con la redención. La redención que hace el Espíritu Santo, revistiendo de los beneficios que conquistó Cristo y compró Cristo con su vida en la cruz. Amén. Dejemos por ahí. Alejandro, ¿quieres orar, por favor?